Quiero respuestas ante la pregunta que voy a hacer. ¿Qué haces con las personas, con los dos tipos de personas? La que no está de acuerdo contigo y aquella que se opone al trabajo, que se levanta para oponerse en el trabajo que tú quieres dirigir, que tú estás comenzando a dirigir o que tú has dirigido. ¿Qué haces con la persona, con esos tipos de personas? ¿Qué haces? A ver, ¿alguien quiere responder? ¿Mande? Bueno, como Nehemías, ¿verdad? Digo que Nehemías los tomó a león, ¿no? Dicen por ahí, los echó al león, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya el hermano habló. Ajá, que no quiere trabajar y que no está de acuerdo contigo. No quiere trabajar, pero es parte de mi equipo, digamos. Es motivarlo, preguntarle por qué no quiere trabajar. A lo mejor hay alguna situación que le incomoda, a lo mejor hay algo que no sabe hacer y yo lo estoy poniendo a hacer. Primeramente, ver la situación, el por qué. ¿Por qué no quiere colaborar en el equipo? O por qué no quiere hacer tal o tal actividad? A lo mejor no sabe cómo. De plano, necesito que yo, en vez de ayudarlo, tierra para que esto no funcione, a ese definitivamente igual hacerlo, no darle esa importancia pues que era la mejor quiere tener, ¿no? En el equipo, sino sí, se habla con esa persona, si de plano dice no, yo no, pues hasta ahí nomás quedó, ¿no? Seguimos trabajando con los que Sí quiere. realmente quieren trabajar. Pero siempre digo, yo tengo la idea de darle esa oportunidad de que él también se exprese y que diga por qué no, mejor hay algo que a lo mejor hay algo positivo que puede aportar al equipo, ¿no? Lo que es que no me gusta cómo lo van a hacer o cómo está planeado hacerlo, entonces yo propongo otra vez esta situación. Siempre estar abiertos a que no cerrarnos a decir, no, yo lo quiero así y así lo hacemos. Entonces, así de plano, dices que no, tampoco así, pues ya, ignorarlo, dejarlo ahí y seguir adelante. Sí, ¿recuerdan lo que Nehemías dijo al principio? Cuando tú te levantas para edificar, para proponer algo, para ejecutar un plan, el enemigo se levanta también para derribar los planes. Se levanta también para oponerse, ¿verdad? Y en el caso de Nehemías respondió de esa manera, ¿no? Ahorita vamos a ver el liderazgo, cómo se enfrenta, cómo se va a enfrentar usted a un liderazgo con una oposición, como oponente, que no lo ve como complemento, sino como competencia, ¿no? Porque entre Tobías y Sanbalat, para ellos tenían buenas ideas, y para ellos en su liderazgo es que podían hacer también en lo mismo, pero diferente, y se levantaron en oposición. Hay gente que se va a levantar para oponerse para contigo, pero no para con los planes. Y hay gente que de plano se levanta, contigo se la lleva bien, pero se levanta contra los planes que tú traes. ¿Cuál es más problemático, diríamos? Accidentalmente problemático. ¿Cuál de los dos? ¿El que se levanta contra ti o el que se levanta contra tus planes? Contra tus planes, claro. Porque levantarse contra ti, pues lo ve de una manera, pues humana, ¿no? Está en una oposición humanamente, pero el que se levanta contra tus planes, muchas veces tiene que ver los planes de Dios allí, ¿no? Tobías y Sanbalat no se estaban levantando contra Nehemías, se estaban levantando contra los planes que Nehemías tenía, ¿ok? Pero nada más dos personas respondieron. Los demás, quiero respuestas de los demás. ¿Qué hacen? Porque usted es un líder.
Porque si usted no fuera líder, no estuviera acá. ¿Pero qué hace usted cuando las personas se levantan contra esos planes? Yo creo que si tengas un liderazgo en el trabajo también es parte del aprendizaje, ¿no? Que una persona se te levante, creo que también es escucharlo, el saber el porqué del problema o si hay una circunstancia. Creo que siempre, a veces, cuando nosotros queremos hacer ah, nuestras propias decisiones y no tomar en cuenta a veces las demás personas, pues hay unas que se sienten, pues, ¿no? Pero en este caso, cuando uno lleva un liderazgo, es un poco complicado porque no vas a estar satisfaciendo a veces a todas las personas, pero siempre y cuando podamos aportar siempre todos ideas y que todos podamos unirnos y podamos hacer un solo plan, ¿no? Un solo plan, unirnos, unificarnos y porque si al final, por ejemplo, nosotros, un ejemplo, ¿no? Hacemos un plan, pero al final yo digo, no, pero mejor yo lo voy a hacer así a mi manera, pues entonces al final decimos, no, pero entonces, ¿qué caso tiene que cada quien aporte ideas si al final la persona decide qué es lo que quiere? Pues entonces, también esa es la que empieza ahí el disgusto, el jale, el apriete y todo eso, y entonces a veces ahí hay circunstancias que nosotros también podemos ver y ser flexibles pues en ese sentido, pues y también ahí buscar la manera, ¿no? A ver, hermana Nayeli, ¿qué hace usted? Hablar con la persona que no quiere participar, no quiere, bueno, en nuestro caso ya algunos no, de repente no quieren participar y ellos tienen como sus excusas o razones por las cuales dicen, o sea, no puedo, no me siento cómoda, no por esto. También ponerse a veces en su lugar, que no nada más es ya se va a hacer o algo. En algunas situaciones sí es entender esa parte, pero también, por otro lado, ellos, como yo les he dicho, si ya estamos acá, es porque ya tenemos el llamado de estar uno mismo. A veces sí es complicado, pero pues es algo que Dios nos dejó, pues ese mandato y tenemos que seguirle. No siempre va a ser fácil, yo iba a decir, no siempre va a ser fácil. Si vamos a poner pretextos, pues a veces todos tenemos algo, alguna razón, pero que siempre tenemos que seguir adelante. Y tratar de animarnos y animarnos, pero si ya llega el momento y ya no quieren, pues tampoco se puede obligar. Como dijo usted, creo que el sábado pasado, hace 15 días, o sea, si ya no quiere o algo, pues lo ven, ya tampoco lo podemos tener como obligados, ahí lo van a Ajá. hacer. Sí, a eso iba, porque los planes o los proyectos que se hacen, nadie está forzado a hacerlo, ¿cierto? Nadie. Dice las escrituras que Nehemías dice que convocó al pueblo. Nunca dice que forzó al pueblo. Convocó al pueblo y le dio razones específicas por qué tenían que levantar los muros, ¿verdad? Las murallas. Entonces, es importante hacer entender esto al liderazgo, que ninguno está forzado para cumplir un proyecto, que muchas veces no es tu proyecto, muchas veces no es mi proyecto, es el proyecto de Dios. Nehemías de todas maneras lo tenía que hacer, o sea, si él lo iba a hacer, ¿sí o no? Cristo de todas maneras iba a salvar a la humanidad, ¿cierto, sí o no? Hubiese o no hubiese. Para él Cristo no se quiso quebrar la cabeza. Vean el liderazgo de Jesús. Según el liderazgo de Jesús, también lo menciona Nehemías. Según el liderazgo de Jesús, Jesús no se quebró la cabeza. Él dijo, no me voy a meter con tanta gente. Solamente escogió a 12. Nada más. Hermana Ana, ¿cómo le hace usted? Cuarto aquí, hermano, es, primeramente
y ahora sí, como que ver las que realmente hacen un compromiso, ¿no? Hacen un compromiso de poder decir, sí, apoyamos. Y ahora sí, como una vez nos dijo maestro, ¿no? Apretamos la mano con lo que sí realmente queremos, quieren trabajar, con esos nos apoyamos más. Y oramos, y con las que no, pues se les sigue dejando allá, ¿no? En su logrero, porque dijeron ahorita, pretextos hay muchos, ¿sí? Y siempre que trabajo, que esto, bueno, les digo, vamos a orar, seguimos orando por ellos, ¿no? Pero pues sí, hablo con la persona, motivo a las hermanas, se motivan a las hermanas para poder seguir, que ellas sigan trabajando de esa manera. Y con las que no, pues cuando vengan, qué bueno. ¿Por qué? Porque lo que siempre he dicho, no les he dicho a ellas, creo que es un compromiso, no conmigo y no para mí, sino para Dios. Y si realmente queremos servir, vamos a dar tiempo, esto es tiempo, esfuerzo, dedicación, economía, ¿sí? Y entonces, pues creo que hasta ahorita, pues ahí vamos, ¿no? Pero sí hay aquí porque como que a veces también nos tambaleamos, porque decimos oración, ayuno, retiros, vamos siempre las contadas, con el equipo que sí contamos. Cuando hay fiesta, cuando hay diversión en playas, 50, 30, 40, y decimos, pasa, ¿no? Y ahí es donde decimos, bueno, pues qué bueno que fueron, ¿no? Y a veces decimos, ojalá ya sí fueran, cuando fuera también ayuno y oración. Sí, precisamente ahorita, cuando dijiste, vamos queremos ver a las mujeres, dice, cuando hacen la oración, dice, inclusive le digo también a una hermana y me estaba hablando que pues, no, cuando haya oración, pastor, no le ayuda porque vamos menos, pero cuando haya fiesta, cuando vamos en una convivencia, ¿no? Donde vamos más. Pero ahora sí, aquí lo principal es orar y orar y tener un compromiso, sobre todo un compromiso, y las que realmente se sienten comprometidas, ahí están, al pie del cañón. Ok, muy bien. Todos los personajes de la Biblia que tuvieron un liderazgo siempre tomaron en cuenta a todas las personas. A todas las personas. ¿Jesús tomó en cuenta a los fariseos, sí o no? La primera tirada de Jesús era iniciar su liderazgo y su ministerio con los fariseos, con los principales sacerdotes, porque ya conocían parte. Pero al encontrarse en una oposición con ellos, entonces Jesús voltea a ver la mirada hacia las personas que no tenían un conocimiento exacto con Dios. Y empezó a buscar personas, ¿no? ¿A quiénes buscó? Se fue al mar y encontró a quiénes? Pescadores. ¿Qué tenían que ver con la teología? Nada. Luego se fue a las plazas y encontró a los recaudadores de impuestos, ¿no? ¿Qué tenía que ver con la teología? Tampoco nada. A una persona, después de tener los 12, a una persona le invitó a ser un 13º discípulo. ¿A quién fue ese? Al joven rico. Le dijo, ¿no? Ven tú y sígueme. Para ti sí hay, porque tienes un testimonio fuerte, ¿qué? Y también tienes lana para dar al ministerio, ¿no? Porque era muy rico. Pero aquel en su riqueza lo abandonó y dijo no. ¿Verdad que sí? Entonces, vean las contraposiciones. Pero en caso de él, Moisés tomó en cuenta a todos, incluso a su propio hermano Aarón, que después fue el primero que le falló, ¿verdad? Allá haciendo el becerro de oro, y a su misma hermana María, ¿no? Entonces, ¿los tomó en cuenta? Sí, los tomó en cuenta. Tomó en cuenta muchos de esos personajes. Josué toma en cuenta a Acab. Entonces, todos esos personajes de la Biblia. Pablo toma en cuenta a Juan Marcos, que después lo abandona. Y luego viene el pique entre él y con el tío de Juan Marcos, que es Bernabé, ¿no? Y entonces hay un pique entre ellos. Así que dice la Escritura en Hechos, muy sabios, que Bernabé agarra hacia un lugar, hacia una dirección, y Pablo hacia otro lugar. Bernabé agarra a Juan Marcos y le dice, yo tengo paciencia, yo te voy a ayudar, ¿verdad? Y Pablo toma a Silas, ¿se acuerdan?
Y entonces se va. Todos son tomados en cuenta. En la iglesia, un mal líder es aquel que no toma en cuenta a nadie. Ese es un mal líder. Puedo decir la palabra, un pésimo líder, que no va a tomar en cuenta a nadie. Que por tan solo pensar diferente, actuar diferente, estar en la oposición, no lo toma en cuenta. Ese es un mal líder. Un buen líder siempre va a tomar en cuenta a todos por el mismo. Es como el profesor que le dice a todos los estudiantes, ustedes tienen 100, tienen el 10. ¿Se reprueban quiénes? Ustedes. El maestro nunca los va a reprobar, ¿no? Ustedes se reprobaron. Igual en el liderazgo. En el liderazgo todos tienen oportunidad. Pero cuando todos están, el que se opone, el que piensa diferente, el que no quiere, el flojo, el tibio, ¿mande? El que se excusa, ¿no? Todos esos son los que van reprobando en la invitación que se le hace. Entre los 12 discípulos, 3 de los 12 discípulos, 3 de ellos son los únicos que medio le entendieron al mandato, ¿no? Al llamado, a la visión de Jesús. Los demás brillaron por su ausencia. Tomás se reprobó él solo, ¿sí o no? Todavía le dijo Jesús, ven y mete, y para que creas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y otros más, por flojos, también reprobaron. Muchos de ellos, después de haber recibido a Cristo, después de haber estado con Él, después de haber visto la ascensión, la resurrección y luego la ascensión, todos regresan a sus lugares. Muchos de ellos fueron reprobados. No habla la Biblia de muchos de ellos. Estoy dando el Nuevo Testamento ahorita y no me puede usted decir que no. Muchos de ellos no habla la Biblia de ellos. Tomás solamente se habla en un momento y solamente para señalar su falta. De ahí en adelante no. Y era un discípulo. Pero se habla más de Pedro, se habla más de Juan y se habla más de Jacob. Los 3 discípulos que entendieron la visión. Entonces, hermanos, hablando de la oposición, de los que se oponen, son tomados en cuenta todos. Usted tiene que tomar en cuenta a todos. Usted tiene que escuchar a todos. Usted tiene que ayudar a todos. Usted tiene que animar a todos. Pero déjalos que ellos mismos sean los que se den cuenta si en algún momento no siguen en el plan que se tiene que ejecutar y en la visión que se tiene que hacer y en el proyecto que tú llevas de hacerse a un lado. ¿Ok? ¿Cómo lo hizo Nehemías? Vamos a ver 2 cosas de Nehemías. ¿Cómo se enfrenta? Descubriendo las estrategias que utiliza el enemigo. ¿Cómo se enfrenta un líder a la oposición? ¿Cómo se enfrenta a los que se oponen a tus proyectos? Segunda pregunta, ¿sientes pánico cuando lo presionan? Tercera pregunta, ¿te pones tenso? ¿Pierdes la calma? ¿Te enojas? ¿Revientas? ¿Explotas? ¿Te sientes desalentado? ¿Entras en estrés, en crisis? ¿O simplemente te das por vencido? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La descripción de responsabilidades de un líder incluye hacer frente a los ataques. El 4º capítulo del libro de Nehemías se refiere a la estrategia de batalla, a las tácticas de los oponentes, a los efectos de la oposición y la respuesta correcta del líder. Miremos entonces la táctica que utiliza la oposición para detener la realidad de un proyecto. Número 1, juntos, utilizar el ridículo. Utilizan el ridículo. Una persona que empieza a ridiculizar a su líder, ya empezó mal. Esa es la primera estrategia que el diablo usa para que alguien esté en oposición de algo. Utilizar el ridículo. Mire, y estos son los que no son nada sabios. Voy a decir la palabra porque lo hemos leído y lo dice. Dice una versión que son los más tontos, ¿no? Y este es el tipo de persona. Mire cómo lo dice. Esta es una de las tácticas que suelen escoger nuestros enemigos, los que se van a oponer. Mire qué hizo. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo las murallas, subraya esto. ¿Quién se disgustó? Sanbalat se disgustó muchísimo. ¿Y luego qué hizo? Y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo,
¿Qué están haciendo estos miserables judíos? Mire cómo los trató. ¿Creen que se los va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? Siguiente pregunta. ¿Piensan acaso terminar en un solo día? Siguiente pregunta. ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y estas eran las preguntas que ellos hacían. Nehemías y Sanbalat. Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió. Miren lo que dijo. Ridiculizó. ¿Qué dijo? Juntos. Y lo echa abajo, hasta un montón de zorras, ¿no? Ahí está ridiculizando el proyecto y los planes de Nehemías. En Nehemías capítulo 4, verso 1 al 3. Ya estamos en el capítulo 4, hermanos. Después de muchos años, la estrategia de ridiculizar funciona actualmente. El mundo no creyente ridiculiza continuamente a la iglesia. Denigran de ella, discuten con nosotros, se burlan, nos caracterizan como débiles y cobardes o inclusive estafadores. El ridículo es que constante y es eficaz porque ataca a nuestra ¿qué? Autoestima, a nuestra estima, ¿verdad? A las emociones. Podemos soportar todo menos el ridículo. Usted puede soportar todo menos que lo ridiculicen, ¿no? Y ese es uno de los problemas, que la gente, que el opositor, que la artimaña o estrategia diabólica usa, el diablo usa para poder poner freno a un proyecto que tiene. Cuando una persona empieza a ridiculizar, ay, mira lo que están haciendo, ay, mira cómo enseña, ay, mira cómo toca, ay, se cree esto, se cree aquello, se cree esto, y empiezan a ridiculizar, tienes que tomar en cuenta que ya es tu oponente. El primer oponente es ese, el que ridiculiza. Y Nehemías entonces comenzó a ver la oposición de la manera en el ridículo. El ridículo es siempre el sustituto del razonamiento. Subraye, la risa siempre es el sustituto de la lógica. Cuando alguien te ridiculiza, es probable que estén sintiendo, ¿qué cosa? Subraye, miedo de que tengas razón. Tienen miedo de que tú, en realidad, triunfes. Alguien dijo por ahí, hablando de ridiculizar en forma de risa, cuando alguien se burla, dice que quien se burla o quien se ríe, es porque al final de cuentas no sabe ante esa situación qué hacer. Entonces, cuando alguien se ríe de ti, se burla de tus planes, se burla de tus proyectos, está tratando de ridiculizar y todavía usa el sarcasmo. Hay otras personas que usan el sarcasmo, ¿no? Cuando usan el sarcasmo, en realidad no tienen ni idea, ni ellos mismos, de qué podrían hacer ante esa situación. Si nos vamos a lo político en nuestra nación, pareciera ser que eso también existe, ¿no? Los oponentes entre cualquiera se ridiculizan, se burlan, usan el sarcasmo, incitan a los demás a burlarse. Entonces, empiezan a perder los estribos. ¿Cómo ocurre el ridículo? Hay tres formas. Hay al menos tres formas. Número uno, subraye. Ya está subrayado, pero sobre eso, subraye. Hay al menos tres formas. Uno, revelarse, ¿qué cosa? Enojado. ¿Alguien que me lo lea, por favor? La táctica de Sanbalat de disgustar muchísimo tenía como propósito sembrar pánico y terror entre los trabajadores, hacerse creer que tenía supremacía sobre el grupo. Ajá, es lo que quiso hacer Sanbalat. Se rebeló y enojado. Es que no hay una persona que se rebele alegremente. Es que no hay una persona que se rebele con conciencia. Hay personas que son sabias y que dice, hasta el último, después de haberse sentado y piden la palabra y dice, yo creo, como el buen consejo de este personaje en la Biblia, ¿verdad? En Hechos, que le dijo al gobierno, ¿verdad? Que habían azotado a los discípulos y Gamaliel, gracias. Y dijo, ¿no? Pidió la palabra. Dice, yo que conozco de esto, es que déjenlo que sigan haciendo, porque si está en los planes
de su Dios, ustedes se encontrarán o nosotros nos encontraremos en contra de los planes de Dios. Y estar en contra de los planes de Dios va a ser un problema. Estaríamos luchando contra ese Dios, no contra ellos. ¿Y si son planes de hombres, qué dijo? Si son planes de hombres, se va a terminar. ¿A poco Tobías y Sanballat no pudieron haber dicho lo mismo en esta expresión sabia de Gamaliel? Háganlo, construyanlo, pues si viene de Dios, nos favorece a todos. Pero si es de hombres, esto se va a tirar. No, pero en su posición entraron con la burla, la molestia, el enojo y empezaron a hacer escarnio de ellos, ¿no? Dice que la táctica de Sanballat era disgustarse muchísimo y tenía como propósito sembrar el pánico, el terror entre los trabajadores, hacerse creer que tenía supremacía sobre el grupo. Y eso es lo que muchas veces las personas hacen. Se creen sentir grandes, a lo mejor muchos de ellos son buenos líderes, pero nadie los sigue. Por eso decimos que el líder es el que influencia. Es el que agarra la influencia hacia los demás. El buen líder es aquel que le sigue gente. El buen líder no es aquel que lo sabe todo. El buen líder no es aquel que está graduado en el liderazgo. El buen líder no es aquel que conoce. Muchas veces sabemos nosotros que el que conoce no siempre tiene la razón. El buen líder es aquel que lo sigue la gente. Podrá no tener tanto conocimiento, pero lo sigue la gente. O sea, es una gran influencia para ellos. A lo mejor cómo los trata, a lo mejor lo que convive, a lo mejor... Bueno, ya vimos muchas de las cosas en el liderazgo, acerca de 5 capítulos o temas. Y hoy estamos viendo la 6ª parte, el 6º capítulo. Segundo, subraye. Juntos, dice, acuden al insulto. Sanballat dijo, ¿esos quiénes? Subrayen eso. ¿Esos qué? Miserables judíos. Con ello estaban insinuando que la motivación de ellos era ¿qué? Estaban en el egoísmo. ¿Por qué ellos sí, nosotros no? Para empezar, ¿por qué Tobías y Sanballat no? Porque Tobías y Sanballat no estaban influenciando a una nación, a un pueblo. ¿Por qué no? Porque no tenían los recursos. ¿Por qué no? Porque Dios no los escogió. Así simple y sencillo. Si algo tienen el liderazgo en la iglesia, cuando hacen algo, es porque Dios los escogió. Y no pueden contra eso, contra el escoger de Dios. Porque mi pregunta es, ¿por qué te escoge a ti y no escoge a otros? Si todos tienen la misma oportunidad. ¿Por qué Noé? ¿Y por qué no de todo el pueblo? ¿Por qué Elías? ¿Por qué Eliseo y no los demás? Habían tantos profetas en la escuela de profetas de Elías. ¿Por qué a Eliseo que no estaba dentro de la escuela de profetas? ¿Por qué? ¿Por qué Josué y no Aarón después de Moisés? ¿Por qué? Porque se trata, hermanos, de el llamado y el escoger de un Dios. No del deseo de nosotros. Miren, la verdad, le voy a ser sincero. Todos nosotros, ¿quién quiere estar en un liderazgo? Nadie. No se trata del deseo de nosotros. Se trata del deseo que Dios tiene, que nos puso en nosotros y nos llamó. Dice la palabra, a los que llamó, también los predestinó, a los que predestinó, etc. Todo eso tiene que ver con un llamamiento de parte de Dios. Somos líderes no por el dedazo, no porque nos pusieron. Somos líderes porque tenemos un llamado, una comisión, una misión a hacer, un mandato a ejecutar. ¿Sí me explico? En el mandato de Mateo 28, 19, 20 fue para todos a nivel multitud, pero era más concerniente al compromiso de ¿quiénes? De los discípulos. Jesús siempre le decía, por eso os he escogido de las tinieblas para llevarlos a la luz, para que sean luz. Entonces había un compromiso a hacer. Entonces las personas acuden al insulto, empezaron a insultar. Tercero, exageraron la acusación. ¿Cuál es la acusación que exageraron? Piensan terminar en un día
continuó Sanbalat. ¿Piensan ustedes terminaron algún día? Sin embargo, nadie había dicho tal cosa. Nadie tenía el propósito de reconstruir la muralla en un día. Nadie. Pero ellos exageraron. Desafortunadamente, el ridículo es contagioso. Una vez que Sanbalat lanza sus ataques verbales, sus compinches, Tobías, lanza la suya. Siempre que alguien comience a ridiculizar, habrá otros que lo sigan. Son los cobardes, subraya esto, no lo digo yo, lo dice el autor. Son los cobardes que nunca habrían dicho una palabra por su propia cuenta, sino que ejecutan algo de alguien que no tienen nada que ver en esto. Muchos de esos son las... es la imprudencia, no es la sabiduría obrando ahí. Y hay mucha gente que así va, Va sobre la formación de alguien no sabio. Mire, me ha tocado a mí estar en multitud de reuniones que tienen que ver con pastores, que tienen que ver con ministerios, que tienen que ver con iglesia, que tiene que ver con misión. Y el proyecto está fabuloso, está bonito. Pero alguien de ahí no sabio, imprudente, se paró, pidió la palabra, soltó algo y el proyecto se vino abajo. Porque los otros no observaron, no escucharon, no vieron, no se metieron y siguieron solamente la línea de una conversación o de una palabra de alguien que no está de acuerdo. Por eso la próxima vez que te llegue a ti una información, la próxima vez que en algún momento alguien esté moviendo algo, tienes que primero razonar, pensar y ser sabio, ser sabia y decir, ¿viene del hombre o viene de Dios? Alguien me dijo esto, dijo, cuando sucedió esto, me puse a orar y dije, Señor, si esto viene de ti, confírmalo. Si viene del hombre, también confírmalo. Al final dijo, en realidad venía del hombre. Y quería a mí meterme, mezclarme para echar abajo un proyecto que venía de Dios. Y los proyectos que vienen de Dios, hermanos, aunque un hombre, ya lo vimos en Sanbalat y Tobías, aunque se levanten, cuando vienen de Dios, no hay poder que lo pueda resistir. No hay nada, hermano, cuando viene de Dios. Cuando es del hombre, ya dijimos lo que dijo Gamaliel, cuando es del hombre, no se concluye. Por eso se quedan a mitad los proyectos, no se logran concluir. Pero cuando viene de Dios, a pesar de que quieran moverlo y quieran hacerlo, viene de Dios. Si no puedes contra ellos. Entonces exageran la acusación. Siempre hay alguien que comienza a ridiculizar y habrá otros que lo sigan. Son los cobardes que nunca habrían dicho una palabra por su propia cuenta, porque no tienen nada que hacer, solamente se mueven bajo la dirección de algún otro más, que está influenciando, sí, no para bien, sino para mal. Y de esos hermanos hay muchos que influencian para mal. Híjole, ¿no? Y lamentablemente en las reuniones siempre hay una piedrita en el zapato ahí, ¿no? Siempre está el frijol en el arroz, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, número 1, utilizan el ridículo. Número 2, utilizan el rumor. Dios nos libre que seamos quienes utilicen el ridículo para ridiculizar a alguien. Y Dios nos libre que utilicemos el rumor. Mire lo otro. La siguiente etapa que ocurre cuando no ha progresado la burla, o sea, que la burla no funcionó, el diablo usa otra táctica. Es la conspiración. Subraya eso. Conspiran. De eso ya sabemos mucho porque algunos lo han vivido en carne propia. Conspiran, levantan falsos testimonios. Continuamos con la reconstrucción, dice Nehemías. Levantamos la muralla hasta media altura. ¿Hasta dónde lo levantaron? Pues el pueblo trabajó con, subraya eso. ¿Con qué trabajó el pueblo? Con entusiasmo. Hermano, échale ganas, tiene que haber ánimo, entusiasmo en lo que estamos haciendo, con entusiasmo.
Luego, pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los asdodeos, se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estaban cerrando las brechas, ¿qué hicieron? Subraya esto. Se enojaron muchísimo y acordaron, ¿qué cosa? ¿Atacar a quién? Imagínense. ¿Y provocar qué cosa? Disturbios contra ellos. Mire, ya Tobías y Sanbalat no iban solos. ¿Ya quiénes se les habían agregado? Los árabes, los amonitas y los asdodeos. Híjole, 3 grupos más. El poder que tiene la conspiración, ¿no? El poder que tiene la conspiración. El poder. La Revolución Mexicana se levantó en un poder de conspiración para derrocar un gobierno. Y nosotros andamos celebrando, ¿qué cosa? Ahí le va para las maestras el 20 de noviembre, ¿no? La revolución, ¿no? La conspiración. Por eso te digo, ahí le va para las maestras, ¿no? Sí, la conspiración. Para este momento, Sanbalat ha agitado a los descontentos para que se resistan al proyecto de la reconstrucción de los muros. Con él, subraye, los samaritanos del norte, los árabes del sur, Tobías con los amonitas al este y los hombres de Asdod al oeste. Los judíos se encuentran, ¿qué cosa? Rodeados. Todo el tiempo los pobres judíos, ¿no? Está como ahorita, ¿no? Rodeados los pobres judíos, ¿no? Están por un lado Irán, ¿ya? Está por otro lado los otros países, ¿no? Se me van los nombres. Pero rodeados siempre, rodeados. No pueden hacer mucho porque siempre están rodeados, lamentablemente. Y esto es lo que, donde quiera que miran, ven gente conspirando contra ellos. La pregunta que hace, ¿has notado alguna vez que la gente negativa tiende a juntarse? Hermanos, yo siempre digo que este es como, yo le llamo un espíritu, creo. Se atraen, ¿no? Sí, porque mire, por ejemplo, el borracho, ¿a quién busca? Al borracho, ¿cierto? ¿Sí o no? Nunca un borracho se va a tomar una cheve con un cuerdo, ¿no? No, busca ¿a quién? A un borracho. ¿Un drogadicto? Con un drogadicto. ¿Un ladrón? Lo hemos visto hasta en películas, ¿no? ¿A quiénes buscan? ¿A un ladrón? ¿Un chismoso? ¿Con quién se junta? Con un chismoso. El que conspira, con otro que conspire. El negativo, con un negativo. Por eso dice que negativo con positivo no se llevan, ¿no? Entonces, un rebelde con un rebelde, hermanos. Yo le llamaría esto, no sé, algo tiene que ver con eso. Porque, ¿cómo es posible? Mire, ¿alguna vez ha visto que gente negativa se juntan? Sí, se juntan. Cuando alguien levanta la voz para ser negativo contra el proyecto o contra ti o contra un proyecto de Dios o contra lo que tú estás dirigiendo, observa a los lados porque se van a levantar gente negativa de ese proyecto. Se va a levantar gente negativa. Y los buenos líderes a veces no quieren batallar. Hay buenos líderes que han soltado la rienda o la toalla. Buenos para hacer algo, pero no les gustó batallar. Y dice, yo aquí nada más, no quisiera yo meterme en camisas de 11 varas, dicen por ahí, y por lo tanto lo que hago es, me mantengo al margen, ¿no? Que agarre otro el proyecto. Y buenos proyectos y buenos líderes, pero simplemente temieron porque mucha de la gente negativa, hermanos, hasta a veces, ya les dijimos ahí,
acuden a un insulto, se rebelan enojados y exageran la acusación. Y muchas veces hasta casi les va a dar un infarto, ¿no? Y los ves en los ojos porque hasta causan temor. Y a veces el líder se apachurra en eso, ¿no? Entonces ahí está la pregunta que hace. ¿Se han dado cuenta que hay algunos que acuden de esta manera? ¿Dónde voy? Allá. Hay algunos cuyo único propósito en la vida parece ser, subraye, oponerse a los demás. Y Nehemías 4:11 al 12 dice, y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos de sorpresa, los mataremos. Haremos que la obra se sorprenda. Tanto enojo les causaba que las murallas fueran levantadas, tanto enojo. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, les van a atacar, ¿por dónde? Les van a atacar por todos lados. La forma más rápida, hermanos, de esparcir un rumor es alimentarse en los miedos que tiene la gente. Acudieron a una estrategia ruin y malévola. Venía del diablo esa estrategia. Pero lo cierto es que no tenían esa clase de poder y sin embargo, el rumor de un ataque bastó para incitar al pánico. Cuando uno comprende que sus enemigos van a usar rumores, subraya esto, para atacarlo, puede estar preparado para sufrir su violencia. Los rumores se caracterizan por dos cosas. Terminamos. Número 1, juntos. Siempre los esparcen los que están cerca del enemigo. ¿Quieres saber los planes del enemigo? Vaya con los que están cerca del enemigo, para que conozca los planes de ellos. No se vaya con la gente que está cerca de usted, porque los que están cerca de usted no saben lo que están tramando aquellos. Vaya con aquellos que en algún momento se juntan con los envidiosos, con los opositores, con los negativos, con los rebeldes, y pregunte, porque siempre lo esparcen los que están cerca del enemigo. El rumor lo va a esparcir el que está cerca del enemigo. Los judíos que vivían cerca de ellos, los judíos que vivían fuera de la ciudad y cerca del enemigo eran los más negativos. Las personas que traen rumores negativos, están seriamente propensos, subraye, a convertirse en nuestros enemigos, lastimosamente, ¿verdad? Cuando estamos cerca de ellos, nos vamos volviendo negativos. Y es un virus que infecta. Cuando estamos cerca de ellos, nos volvemos. Dijo un dicho por ahí, el dicho dice, dime con quién andas. ¿Sí o no? ¿Tendrá algo que ver ese dicho? ¿Tendrá verdad? Pues claro. Decía mi mamá, cuando tú dices, decía mi mamá, o sea, no nada más a mí, nos los decía a todos. Cuando ustedes dicen que no lo son, pero si andan con ellos, decía mi mamá, a mí no me cuentean, ¿no? Sí lo son. Mamá, pero yo no hice nada. No, lo hiciste. ¿Por qué se ha dado cuenta? Por andar con ellos. Por andar con ellos. Muchas veces nos pasan las cosas porque andamos allí. Nos pasan las cosas porque ahí andamos. ¿Y saben qué? Yo no sé, pero hay gente que les encanta las cosas difíciles. Que les encanta que hablen de ellos. Que les encanta que todo el tiempo lo hieran. Que les encanta que todo el tiempo los lastimen. Les gusta porque andan con ellos. La gente que no, alguien decía por ahí, un anciano sabio decía, yo como ni salgo, ni estoy, no, a mí no me preocupa, yo no ando en esas cosas, decían. ¿Por qué? Porque simplemente no se junta. El buen sabio, la hermana lo acaba de decir, es mejor solo. Porque la mala compañía corrompen y nos vamos de dicho en dicho, ¿no? Porque las malas compañías corrompen
Las buenas costumbres, ¿no? Así que ahí está. Termino diciendo lo otro. Número 2. Entonces es un virus que infecta. Número 2 y por último, los rumores, subrayen conmigo, los rumores se van exagerando a medida que se repiten. Los rumores se van exagerando a medida que se repiten. ¿Ha escuchado o ha jugado el teléfono descompuesto? ¿Qué pasa con el teléfono descompuesto? Lo podríamos haber jugado acá, ¿no? Yo le digo algo al hermano y se lo dice. Cuando llega aquí, ya me está diciendo otra cosa. Así es el rumor que se esparce. Así es el rumor. Por eso, alguien dijo, si quieres saber cómo sucedieron las cosas, no vayas con la hermana porque ella ya tiene, pero es el teléfono descompuesto. No vayas con la hermana porque ella ya tiene otra versión. Lo que me dijo, de lo que dijo, de lo que dijeron, de lo que dijo, de lo que dijeron aquellos. ¿Sí? Ajá. Si quieres saber algo, ve directamente con quien lo inició, diríamos así, ¿no? Ve con la persona. Hermano, ese de liderazgo, a ver, es que dijeron que, cuando llegan conmigo me dicen, es que dijo que, ¿quién dijo? Es que dice que dijeron, ¿quién lo dijo? En la toma de decisión del sábado pasado, dicen que yo dije. Mira, imagínense, estamos tratando esto. Yo no dije. Yo solamente dejé caer algo sobre la mesa y les dije. Pero yo le dije a la persona, la decisión la tomamos todos. Porque directamente la persona que no vino me dijo, dice que usted dijo. ¿A qué horas dije yo? ¿Sí me explico? Rumores. Cuídese mucho de eso, rumores. Pero no pelee por esos rumores. Cuando no son ciertos, no pasa nada. ¿Me explico? Pero sí, siempre tiene usted que decir, ¿verdad? Cómo se hicieron las cosas. Porque le están pidiendo una verdad, ¿no? Que usted no puede mentir. Tampoco, si es su culpa suya, y si usted lo dijo, responda ante él afirmativamente diciendo, no pasa nada. Yo lo dije. ¿Me explico? Si esto fuera toda verdad, hermano, no necesitaríamos abogados. El problema es que siempre necesitamos a alguien que abogue, porque abogado es liar y liar es mentiroso. ¿Sí está entendiendo? O sea, tienen que mentir para sacar una verdad. Cuando se exagera un rumor, la gente comienza ¿a qué? A creerla. Y cuando una mentira se repite suficiente tiempo, la gente lo cree. La gente lo cree. Hermanos, hay gente que se fue de aquí porque creyó en la mentira. Por eso se fue. Pero hay gente que sabe la verdad. ¿Por qué esas personas no fueron a buscar a las personas que sabían la verdad? Porque al mentiroso no le gustan las cosas verdaderas. Les gusta que le endulcen el oído diciendo las cosas que son mentiras. Porque un mentiroso agrega a otro mentiroso. Y ya nos seguimos haciendo porque a lo mejor hasta pecamos, ¿no? De estar diciendo aquí cosas. Entonces, mejor lo dejamos hasta ahí y cerramos este capítulo diciendo 2 cosas. Siempre van a utilizar el ridículo y número 2, y siempre van a utilizar el rumor. ¿Ok? Alguien dijo por ahí, termino con este dicho, que cuando el río suena, ¿sí se lo saben eso? Cuando el río suena es porque agua lleva. Si suena es porque siempre hay mitad verdad y mitad mentira. ¿Qué dicen que usted? Sí, la mitad. Pero la otra ya fue un agregado. ¿Ok? Y ahí es donde estamos en el descontento. Que el Señor les bendiga, hermanos.